rogar que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y vamos a mirar los versos 31 al 46. Los voy a leer. Estos versículos son muy interesantes. Y en el verso 31 dice estas palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Padre, muchas gracias otra vez por tu palabra, y te rogamos ahora, por favor, que en este tiempo que nos queda por delante, bendigas esto que has dicho, Señor, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sirviendo en caridad es el título de esta exposición. Y ya hemos indicado entonces que Jesús nos hace un llamado en el capítulo 24, porque esto es, esto se conoce como el Sermón del Olivete, y es el último sermón de Jesús, y a lo menos registrado por Mateo. Y entonces, en el capítulo 24, que es parte del sermón, que responde a la pregunta de los discípulos de cuándo será su retorno, y la caída del templo, tal cual como había pronosticado, eso lo ven en los primeros versículos del capítulo 24, les va a decir en el verso 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir o ha de venir el Señor Jesucristo. Y entonces ahora habíamos indicado que Jesucristo dice que debemos velar preparados. Eso lo tomamos en cuenta en la parábola del capítulo 25, versos 1 al 13, la de las 10 vírgenes. Habíamos visto la semana anterior que debemos estar velando, siendo fieles, en versos 14 al 30. Y ahora vamos a ver la última parábola de esta sección. Hay 4, cuidado, hay una al final del capítulo 24 que no la toqué. Me enfoqué más en las de
el capítulo 25, que son 3, y esta es la última, que está escondida. Es una parábola que ustedes van a encontrar porque es un discurso de Jesús, pero abarca solamente 2 versículos. Fíjense ahí en sus Biblias, en los versos 32 en la segunda parte y el verso 33, donde se inserta la idea de, o la ilustración de un pastor de rebaño que lo que hace es escoger entre las ovejas y los cabritos de ese rebaño del que tenemos aquí. Y lo que se trata de mostrar con esta ilustración es que eventualmente los justos van a ser apartados del resto. Van a ser apartados por el pastor de los pastores, que es Jesucristo, cuando venga a este mundo. Y va a agarrar y va a sacar entonces a sus ovejas del resto de la sociedad. O sea que quiero que observen ustedes cómo Jesús acá, porque no es Mateo, sino Jesús el que está hablando. Mateo registra las palabras de ese sermón. Y lo que hace es dividir a la humanidad toda en 2 grupos o en 2 contingentes. Unos son bendecidos y los otros, y bueno, los otros están en problemas, ¿no? Los otros son condenados. Esto es un cuadro extremista que ofende a la gente en la actualidad. Si nosotros decimos que la humanidad está dividida en 2 grandes grupos desde el punto de vista espiritual, que son los que están, en fin, separados para vida y el resto están separados para condenación, esto es algo que, en fin, a la gente le pone hoy día los pelos de punta, lo saca de encuadre. Y quiero que tomen nota, 2 grupos. No existe ningún tipo de, yuxtaposición entre los 2 grupos. Es más, ni siquiera se habla de un tercer grupo, o, en términos actuales podríamos llamarle una tercera alternativa en la sociedad humana. No, el Señor Jesucristo descarta toda alternativa, solamente tenemos 2 grupos marcados. Y claro, yo sé que este temita, esta manera de hablar que estoy usando ahora y que no es mía, no es patrimonio mío, yo simplemente me remito a lo que dice Jesucristo acá. Es decir, hablar de la condenación eterna de un grupo, un sector de la humanidad es un tema muy, muy ofensivo en la actualidad. Muchos prefieren callarlo, tienen recelos de hablar de estas cosas por miedo a la marginación, por miedo a ser juzgados por una sociedad de ideas abiertas, que no son tan abiertas, porque vamos a ser realistas. Yo hoy día, la narrativa de hoy es muy confusa y muy contradictoria. Se habla de tolerancia, se habla de apertura de mente, pero apertura de mente si la cerramos a ciertas ideas liberales. Así que yo ese cuento de que vivimos con la libertad de expresión y todo eso, para mí, honestamente, a mí me pueden llamar radical, pero yo no lo veo. Si una persona me obliga a mí a pensar como piensa el otro, y si no pienso como el otro, entonces soy un extremista o cosas por el estilo, eso a mí no me habla de libertad de expresión. Yo tengo que pensar como piensa el radical, el fanático. Yo le llamo a esto fascismo, y en fin, no lo veo. Pero bueno, eso es tema social que no lo vamos a tocar ahora. Pero en este caso, entonces, Jesús sería contado como un extremista. Porque con Jesucristo no va el asunto de terceras alternativas. No existe una tercera alternativa. La humanidad queda reducida a 2. Los que son del cielo, los que van a ir al cielo, y el resto de la humanidad nos dice que se van al infierno. No, pero eso no se puede decir. ¿Cómo va a decir usted que la humanidad se va al infierno? Bueno, yo no lo digo. Yo simplemente me remito a repetir lo que está diciendo Jesús en el discurso. Si usted tiene problema con eso, vaya y discuta con Jesucristo, nada más. Yo simplemente soy un transmisor de lo que el Señor nos dice en esos versículos.
El verso 31, tomen nota, vamos a mirar un poquito acá las escrituras. Noten que da por sentado el retorno de Cristo. No es un, ya lo dijimos el otro día, no es un quizás, es el mismo el que anticipa su regreso por nosotros a este mundo. Y noten un poquito el diagrama de cómo va desenvolviendo la idea Jesús acá. Tenemos verso 31, si tomamos la primera frase como punto de referencia, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, cuando Cristo venga. Entendemos eso, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga, verso 34, dirá a los de su derecha, venid, heredad del reino. Estoy removiendo deliberadamente allí algunas cosas para que ustedes vean la idea hacia dónde apunta. Luego está embellecido con las palabras de Jesús, pero ese es más o menos, a ver si me hago entender, ¿no? Esa es la idea, la beta de lo que está diciendo Jesucristo. Y entonces en el verso 34 dice, a los de la derecha, venid, heredad el reino. En cambio, atención, también y simultáneamente, cuando venga el Hijo del Hombre, verso 41, entonces dirá también, es decir, de la misma manera, no es algo diferente, sino así también a los de a la izquierda les dirá al lago, dice allí, al fuego eterno. Al fuego, ahora, yo no sé, más claro, échenle en agua. No dice que vayan a una antecámara, no habla de una tercera alternativa de escape. No, dice, unos van a vida eterna. El resto, es decir, los que no están contados dentro de ese número, ¿a dónde van? Al lago de fuego. Se van al infierno. Toda la humanidad entera y toda la historia, a menos que intervenga Dios con alguna de esa gente, se van todos. Está determinado que van a terminar en el infierno. Y saben una cosa, yo soy drástico en esto, porque es gravísimo el asunto. Parece mentira que no seamos sensibles a la urgencia de predicar el Evangelio para que personas se salven de este destino que es seguro. Acá, vuelvo a repetir, Jesús no dice, a lo mejor se van al infierno. Nos dice que esta humanidad ni siquiera se va a ir, sino ya está condenada, está reservada para el infierno. Claro, muchos van a decir, bueno, pero escúcheme una cosa, ese mensaje a mí no me gusta. La verdad es que no me gusta escuchar eso. Es más, yo no estoy de acuerdo de que Dios mande a los hombres al infierno. Y porque yo no estoy de acuerdo con esa política ideológica, entonces yo rechazo a Dios y rechazo la Biblia. Me voy a buscar otra religión que me diga que no, que vamos a ir a tocar el arpa todos al cielo, vamos a cantar Kumbaya en los cielos. Bueno, está bien, cante Kumbaya, vaya predicando los coritos y los acordes, pero la Biblia dice usted se va a ir al infierno. Entonces, lo que usted crea deja, en fin, poco margen para que se cambien las cosas. Lo que dice Dios es grave, es urgente, es serio. Tome nota, porque en definitiva, cuando usted se vea en el lago de fuego, no va a poder echarle la culpa a Dios de que no le avisó con tiempo de que ese sería su destino eterno. Nos lo está diciendo el Señor claramente en estos versículos. Así que Jesús entonces, y esto me gusta porque en una sociedad hoy donde damos mucha vuelta para las cosas, Jesús en cambio no anda con vueltas. No trata de disolver el mensaje, de ver si lo presento de tal manera esto del infierno para no ofender a la gente, porque soy sensible, pobrecitos, de que vaya a herir sus emociones. You hurt my feelings. Me hace llorar. No, el Señor llora por nosotros y es por eso nos está diciendo, estás yendo a un callejón sin salida. Es una atalaya global que nos está diciendo, paren la mano, tomen nota de lo que se está diciendo. Así que en su retorno hará dos cosas este hombre, con el hombre. Uno es gratificación, la otra es retribución. No hay nada más que esto. Gratificación y retribución. ¿Qué vas a recibir?
Ahora, noten ustedes que los dos actos, más allá de si hay una diferencia de tiempo entre uno y otro, el tema real es que ambos van a suceder y van a suceder juntos. El único culpable en última instancia de la pérdida seremos usted y yo, no Dios. No vamos a poder decirle, Dios, tú me fallaste en esto, no me explicaste bien el asunto. La culpa va a ser de nosotros. Cuando estemos hirviendo en el lago de fuego, en dolores y tormentos, y otra vez insisto, algunos van a decir, pero ¿cómo puede ser un Dios de amor y Dios justo cuando nos manda a quemarnos en el lago de fuego y vamos a estar eternamente retorciéndonos en el fuego? ¿Qué clase de Dios? Es un tirano. Bueno, mire, ¿sabe una cosa? Si usted quiere creer así, fine, crea así, tírese de cabeza al fuego. Pero la Biblia le está diciendo que hay una salida y usted está cerrando los oídos y el corazón a esa salida. Así que el único culpable de que usted termine en ese lago de fuego no es Dios. Dios le está diciendo, tienes una escapatoria y es a través de mi hijo. Y usted dice, no me interesa. Well, fine, tírese de cabeza. Así que no vamos a poder levantar los ojos algún día, si es que allá abajo, no sé, y decirle a Dios, tú no me avisaste, tú eres culpable de que yo me esté retorciendo con todos los míos o mis cuates en el lago de fuego. Ahora, hay 4 detalles que nos da Jesús en estas palabras. Y dice, por ejemplo, que cuando venga el Hijo del Hombre, verso 31, tomen nota de esto, será para presentarse en todo su esplendor y gloria. ¿Lo ven eso? Verso 31. Y la gloria hace referencia a todo el esplendor de la persona y de la presencia bendita del Señor Jesucristo. Es ese resplandor que enceguece, pero es ese resplandor puro, cristalino. Se trata nada más ni nada menos del brillo, el fulgor de todas y sus infinitas perfecciones que el Señor va a manifestar. Cuando el apóstol San Juan, por ejemplo, escribe el Evangelio, en el capítulo 1, introduce al Verbo que se hace carne, al Señor Jesucristo, y lo describe diciendo, hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el que manifiesta esa gloria. Estamos acostumbrados a hablar de la gloria de Dios. Leemos el Antiguo Testamento y se habla mucho de eso. Y realmente pensamos en esos términos un poquito obtuso, ¿no es cierto?, de pensar. Pensamos en el Dios de gloria, la gloria de Dios, predicamos de eso y la creemos y está bien. Pero la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, cuando Dios se humanó, nos hizo contemplar la gloria a través del Hijo. Y una de las cosas que manifestó el Hijo son las perfecciones de Dios. Cuando lo vemos hacer las cosas que hizo, la Biblia nos muestra en la vida de Jesucristo algo de su bendita gloria. Cuando lo vemos a Jesús haciendo los milagros extraordinarios que no tienen precedente en la historia. No hubo ninguna persona que haga, y no va a haber ninguno que haga los milagros que hizo el Señor Jesucristo, que fueron extraordinarios. La Biblia nos muestra de la santidad cristalina y perfecta de Jesucristo, que no se emparda con nadie más. Y no se emparda con nadie más o no se iguala porque Él es Dios en la segunda persona. Y no hay ningún ser creado, inclusive entre los ángeles, que se asemejen en gloria a la santidad prístina de Dios. Lo vemos allá en la transfiguración refulgente en el monte, cuando 3 de los discípulos ascendieron allá al monte y el Señor cambió de apariencia y quedaron estos hombres anonadados al ver ese espectáculo que debe haber sido digno de verse, de ser testigos de eso. Vemos la gloria de Jesucristo en el día de su resurrección.
cuando los tenores de la muerte querían atarlo y encerrarlo en ese sepulcro frío, con soldados en guardia y toda una chusma que quería frenar de alguna manera que la obra de Cristo continúe a su punto final. Y sin embargo los poderes de la muerte y el Averno fueron completamente derrotados, exponiendo el poder y la gloria de Cristo en la resurrección. Contemplamos la gloria del Señor Jesucristo cuando asciende a la presencia del Padre y hoy está a su diestra intercediendo por sus hijos. Y cuando vuelva el Señor Jesucristo, Él mismo nos está diciendo que va a ser un retorno envuelto en toda su majestad, en todo su bendito resplandor y en toda su gloria. Jesús es el que oraba y decía al Padre: devuélveme con aquella gloria que compartí contigo desde la eternidad. Hermano querido, nosotros nos hemos acostumbrado a ver a Cristo en el pasado. Vemos a Cristo todavía hoy, lo vemos humillado, golpeado, derrotado, lo vemos en humilde condición. Pero poco lo pensamos en su condición presente. Pensamos todavía en el Cristo del ayer y nos olvidamos de pensar en el Cristo de hoy, en el Cristo de mañana, en el Cristo de siempre. Tenemos que romper esos parámetros, esa manera a veces un poco estrecha de mirar nuestra cristología. Debemos dejar de mirar los dolores de la cruz, de la pasión. Vuelvo a insistir, un Cristo histórico, un Cristo de ayer. Tenemos que adorar y pensar en el Cristo de hoy y que nos promete ese Cristo de hoy, que mañana va a volver a este mundo a gratificar a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y a dar retribución a aquellos que se burlaron soberbiamente de ese Cristo todopoderoso. Así que en la Biblia tenemos a un Cristo que vivió humilde y que en humillación fue crucificado en el Calvario, pero en cambio su retorno, nos dice acá el versículo 31, será en gloria poderosa. En la Biblia se nos habla de cuando murió, nos dice la Biblia que fue, ¿se acuerdan?, acompañado de 2 maleantes, de 2 reos, pero acá en ese versículo 31 dice que va a venir acompañado y escoltado por todas las huestes angélicas. Es un contraste deliberado que plantea Jesucristo y que francamente es extraordinario a mi juicio, ¿no? A mí esto es algo que me mueve a adoración. Me acuerdo cuando el día de la Encarnación, cuando aparecen esas huestes de ángeles cantando, ¿no es cierto? Gloria a Dios en las alturas, Hosana, decían estos seres. Y vemos el resplandor de esas huestes angélicas que venían en coro celestial para anunciar la venida de que venía a salvar al mundo. Bueno, ahora lo tenemos a mismo que retorna en toda su gloria, escoltado de los benditos ángeles. Y bueno, la segunda cosa que notamos, así que tomen nota de eso, ya Jesús no viene entonces para ser juzgado y humillado por nosotros, que lo seguimos haciendo, porque es vergonzoso ver cómo la gente trata a Jesús hoy. Hasta hacemos chistes, bromas de Jesucristo, blasfemamos el nombre y la gracia del Señor, pero eso se va a terminar. Hoy nos reímos de Él, pero un día vamos a derramar lágrimas en Él. Cuando Jesús venga, número 2, será con autoridad suprema. Dice allí, y tome nota, todos los ángeles con Él. Cuando Jesucristo fue arrestado en el huerto, si hacen un poquito de memoria, Pedro es el compadrito del grupo, ¿no? Entonces sacó la espada y se hizo loco y casi mató a uno de los que venían a arrestarlo. Lo lesionó a este señor y Jesús, bueno, restaura a este pobre hombre, pobre, depende cómo se lo vea, ¿no? Venía a arrestar al maestro, pero entonces Jesús reprende a Pedro y le dice estas palabras que son
para mí son iluminadoras. Dice, ¿acaso piensas? Eso está en el capítulo 26 de ahí de Mateo, si lo quieren ver, en verso 53. Yo se lo leo, pero es más, después en casa miren todos estos detalles. Pero dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué les parece? 12 legiones. Una legión en los tiempos de Jesús contaba más o menos unos 4.200 soldados, bien armados y bien preparados. Después se ascendió el número, entiendo, a unos 6.000. Después cambia un poquito. Pero bueno, más o menos 4.000, 4.500 soldados romanos, que era el sistema político-militar que imperaba en los tiempos de Jesús. Bueno, ahora, si dice 12 legiones, ustedes hagan la cuenta de cuántos ángeles estaban envueltos en esto que dice el Señor Jesucristo. Si mi cómputo es más o menos correcto, estamos hablando de ¿qué? Unos 50.000 ángeles. 50.000 ángeles. 50.000 ángeles, y aparecían en ese instante, no solamente cascaban a estos que venían a arrestar a Jesús, pero 50.000 ángeles podían tomar posesión de todo el imperio romano en esa misma noche. Borraban todo el imperio romano. 50.000 ángeles del cielo. Eso es algo inconcebible. Y Jesús dice, ¿tú crees que en este instante esta chusmita que viene a arrestarme, que yo no puedo orar pero tapar completamente la pretensión? Cuando dice ese número, 12 legiones, está diciendo el poder de Dios comparado con estos mequetrefes es como nada. Puede venir con 50.000 ángeles. Y si el ejército romano venía a asaltar a Jesús, mire si podía mandar legiones Dios para exterminar todo el asunto. Así que eso nos da la idea de cómo maneja los cómputos de las legiones celestiales. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 10, se compara entonces a los ejércitos del cielo como millares de millares. ¿Millones o millares de millares? ¿Cómo suman ustedes eso? 1 millón, 2 millones, 3 millones, esos son números específicos. Pero cuando decimos millones de millones, no hay manera de computar eso. Eso es una cifra ilimitada. Acá en la Biblia se usa, en realidad, en el hebreo, o el arameo sería, se usa la palabra que traducimos en español como miríadas. Ese millares de millares en español es la palabra miríadas, que quiere decir números y números y números de ángeles. En el libro de Job, por allá en el capítulo 38, verso 7, dice que los hijos de Dios, los ángeles, son como en número como las estrellas del cielo. A mí me gusta leer cosmología, me fascina eso, me gusta leer astronomía. Y lo que tenemos hoy, sin complicarles la vida, lo que el hombre ha logrado o está logrando observar del espacio sideral, de todo el cosmos, es un fragmento. Y cuando miramos ese fragmento, inclusive con tecnología de avanzada, hoy mandamos aparatos al espacio para fotografiar las luces residuales y los astros que están todavía allí y otros que han desaparecido, solamente recibimos la luz. Y vemos una pequeña porción del espacio sideral. Y cuando miramos esa pequeña porción, los cosmólogos se rompen la cabeza tratando de ver si pueden sacar algún número, y las cifras son pero astronómicas. Y estamos hablando de cifras astronómicas de una fracción del cosmos. Ahora, si ampliamos el panorama y sumamos todas las estrellas que hay en el espacio sideral creado por Dios, esto nos da una perspectiva entonces de lo que nos está diciendo Job, inspirado por el Señor. Dice que los ángeles o los hijos de Dios son como las estrellas del cielo en número. Acá lo que se nos está diciendo en la Biblia es que los ejércitos del cielo es imposible concebir la magnitud de su número. Ahora bien, si nosotros vamos al libro de Hebreos y cerramos un poco los cabos con esto que estoy diciendo, ustedes se van al capítulo 1 y miren lo que dice el escritor de Hebreos con relación a este tema. En el capítulo 1, versículo 6,
dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No dice algunos, dice todos. Y cuando dice todos, quiere decir que no solamente ninguno queda fuera o está de alguna manera disculpado de no hacerlo, sino que además, mirando lo que he indicado, la multitud de ángeles, es imposible, es inconcebible para honestamente enumerarlos. Y todos ellos están sometidos, por eso lo adoran, y no solamente eso, pero solamente Dios recibe adoración de sus criaturas. Por lo tanto, doblan sus rodillas a este primogénito, a Jesucristo, que es el Dios de todos los ángeles, soberano sobre todos ellos, bendito en su poder y gloria. A Él se arrodillan, a Él adoran, a Él honran y exaltan. Verso 7 dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Versos 3 y 14, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, yo pienso, hermano querido, ¿qué escena más gloriosa tenemos cuando analizamos las palabras del Señor Jesucristo? Que lo que hace es correr un poquito el telón para que contemplemos esa gloria que introduce en el verso 31. Que todos, absolutamente todos los ángeles, vengan con Él como escolta en su retorno. Cristo viniendo con todo su ejército. Y yo digo una cosa, pero si todos los ejércitos del cielo vienen a Jesús y con Jesús, a quien adoran, ¿cómo es posible que nosotros, los seres mortales, vivamos con semejante soberbia, con semejante altanería, de no querer doblar las rodillas como lo hacen los ángeles? ¿Cómo es que nosotros, los hombres, que somos mucho menor que los ángeles en poder y gloria, que no querramos doblar como ellos las rodillas en adoración a ese Dios, sino que por el contrario, en una forma atrevida y solapada, desafiamos a ese Dios? Pero ¿no te das cuenta por qué merecemos el infierno? ¿No te das cuenta por qué merecemos estar en ese lago de fuego? No solamente un mes, un año, 10, sino todo el resto de la eternidad. Porque nuestra ofensa es hecha a un Dios que es infinito y para toda la eternidad. Noten ustedes que el texto nos dice en el verso 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y quiero que tomes nota acá la dinámica. Dice que viene con todos los ángeles y se van a reunir delante de Él todas las naciones. Noten el carácter inclusivo de las declaraciones que plantea el Señor Jesucristo acá. Y cuando dice esto, significa que no habrá ningún tipo de excepción histórica y nacional. Cuando dice todas las naciones, quiere decir que todos los hombres habidos y por haber, todos se van a presentar delante de este Jesús. O sea que no solo los ángeles están siguiendo a Jesús, pero todos los seres vivientes, todos los hombres serán presentados delante de Él. Y fíjate qué interesante, porque cuando dice allí todas las naciones, no importa a cuál de esas naciones pertenezcas. No interesa a qué estrato social tú perteneces, si eres rico o eres pobre. No interesa cuál fue la religión que profesaste en ese mundo. Dice, todos se presentarán delante de Él. No importa tampoco tu orientación ideológica, política o filosófica. Tendrás tú también, con todas tus ideas, que presentarte como nación o parte de las naciones del mundo delante de este Jesucristo en bendita gloria. Así que dice otra vez, serán reunidas y serán, mira bien esto, serán separadas
todas las naciones van a ser separadas. La pregunta que yo me hago acá, bueno, es ¿para qué van a ser separadas? Porque así se nos dice que seremos separados. Y esto me lleva al tercer punto, voy a ir corriendo un poquito. Número 3 será para separar y para elogiar el servicio, por un lado, de los justos. Y acá quiero que me tomes nota de lo que te voy a decir, es muy importante. Y acá vamos a tocar un poco de teología pesada, Verso 34, noten que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué Jesucristo hace esta invitación? Venid, benditos de mi Padre. Bueno, porque en el verso 35 se nos hace una lista de cosas que estas personas hicieron o están haciendo. Es decir, personas que practican, para reducir todos esos versículos, la caridad. Personas donde vieron que había necesidad de agua, allí sirvieron el vaso. Vieron a la persona con hambre, le dieron un pan. Personas que estaban, en la intemperie, le dieron abrigo y techo. A la persona que estaba presa por causas de Cristo, por causa de la injusticia, allí estaba. Y aún los reos que a lo mejor han delinquido, pero bueno, los iban a visitar para llevarles a ellos también el Evangelio. De ahí a cómo responde la persona es otro tema aparte. Pero en fin, gente que veía, se solidarizaba con el dolor y la miseria del pecado en este mundo, e iban a ellos y los trataban. Y lo que llama la atención es que ellos, al hacer esta obra de caridad, no son conscientes de que están sirviendo a Cristo. Porque más adelante nos dice desde el verso 37 que preguntan: ¿cuándo? Dice: porque me lo hiciste porque ustedes hicieron estas cosas, me lo hicieron a mí. Ellos dicen: pero ¿cuándo te vimos con hambre, con sed y todas esas cosas? ¿Lo ven? Eso después léanlo bien en casa, yo ya lo leí. Pero la pregunta ¿cuándo? Es ese desconcierto. Ellos no asociaban este acto de servir, de actuar con caridad hacia el otro, como un servicio a Cristo. Y eso me muestra que lo hacían en una forma espontánea. No era para ganar el favor de Cristo. No era para decir: bueno, Jesucristo me está mirando, Señor, mira que le estoy dando agua, esto es para ti, No, ellos salían de su alma, de su corazón. Era la característica o la naturaleza de estas personas de actuar en una forma caritativa. En el mundo en el que estamos viviendo hoy, una de las faltas que comete la Iglesia en cuanto a caridad se refiere es no convidar el pan del cielo a los perdidos. En nuestras sociedades, Norteamérica, que envuelve Canadá y Estados Unidos, y México también, en México vamos a dejarlo por ahora a un lado, pero estos países desarrollados le llamamos hoy técnicamente. Hermano querido, cuando nosotros damos caridad, a nosotros no nos cuesta nada. Dejémonos de macana. Nosotros hoy pensamos que porque sacamos 50 pesos del bolsillo y lo mandamos a, qué sé yo, las víctimas del terremoto, pero estoy contento porque hice una obra de caridad. No estás haciendo nada. A ti $50 no te cuesta nada en estos países. Porque si podemos gastarnos $50 para ir a comer a un restaurante de Morandanga, ahora el McDonald's y una de estas cosas, vamos a comer a la mañana a la noche, se nos fueron $50 por abajo de la pierna. A ti no te cuesta nada $50. Hay gente que ofrenda en las iglesias $5,000, $1,000. Se lo regalan a los tránsfugas. Acá en estos países tenemos plata. No digo que no hay pobres, cuidado, no me malentiendan, pero vivimos bien. Pero una de las cosas, es fácil cuando se hacen campañas o teletones para dar unos pesos para los damnificados, y hagámoslo, be my guest, tenemos que hacer eso, pero no fanfarroneemos que nos estamos despojando, nos estamos matando por dar dinero. Los actores de Hollywood que tiran unos cuantos miles de dólares, cuando viven en las pompas y en la gloria de millones de dólares, y que dan unos centavos y les dan un aplauso en el podio público diciendo se mataron porque dieron $10,000 de caridad a alguna persona. No dieron nada. La mujer que me impresiona es la que presentó Jesucristo
que dio todo lo que tenía. Eso es dar. Hoy la iglesia tiene que dar, pero que no piense que está haciendo obra de caridad porque tiró $50 de ofrenda a los damnificados de algunas tragedias. La peor tragedia es cuando cerramos la boca y no hablamos, que viene el fin, que Jesucristo regresa y la gente se nos va al infierno. Y no estamos haciendo nada, y no solamente eso, pero no sentimos absolutamente nada que nuestro vecino se va al infierno. Conversamos con ellos, comemos con ellos, viajamos con ellos, nos sentamos al lado de ellos en los estadios, nos vamos a hacer compras a los mercados con ellos, nos sentamos a ver una película en el cine con ellos, nuestros familiares, nuestros primos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, y los vemos todos los días y jamás les hablamos del fin de este mundo, que Jesucristo vuelve. No tenemos caridad para esas almas hambrientas que, dice el Señor Jesucristo, se van al infierno. Y para la iglesia de hoy, está bien. Hay que ser tolerantes. No debemos ofender a la gente. Estas personas sirvieron a Jesús, pero lo hicieron en una forma espontánea. Salía del corazón de ellos el servicio. Y eso es lo que Jesucristo elogia de estas personas y dice: velad en servicio, actuando en caridad, para que venga aquel día glorioso y entonces nos gocemos con el Señor en su reino. Ahora, en el verso 37 llama la atención porque se dio cuenta que los define como justos. Y al final, en el verso 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es Jesús el que los clasifica así, Dice: estos son justos. Y la pregunta entonces es: ¿por qué razón les otorga entrada al reino de los cielos a estas personas? ¿Les dan la entrada porque fueron solidarios? Es decir, que la entrada es una consecuencia de haber actuado de cierta manera. ¿Fueron solidarios porque fueron bendecidos? En otros términos podemos preguntar: ¿son declarados justos por sus acciones de caridad o sus acciones son el resultado? Y atiéndame bien esto: el resultado de haber sido hechos justos por Dios o declarados justos por Dios. Esta pregunta es elemental, porque si no le hacemos la pregunta a las palabras de Jesús, llegamos a la conclusión a la que llegan todas las personas, que al cielo me lo gano, en lugar de al cielo se me invita. Podemos llegar a entender que Jesucristo dice: vengan al reino, benditos de mi Padre, porque ustedes han sido personas justas. Por lo tanto, nada tiene que ver con la obra de Dios, sino que tiene que ver con la obra de las personas a quienes se invita. Pero cuidado con la parábola, porque es la que nos da orientación de por qué estas personas son llamadas justas. Es la parábola lo que nos ilustra el corazón de lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acá. Para entender bien quiénes son estos que se les llaman justos y por qué actúan estas personas con esta justicia o con esta caridad, tenemos que irnos para atrás, al capítulo 24. Y den vuelta a una página, verso 29 en adelante, y quiero que tomes nota. Voy para atrás porque esto es parte de este sermón del Olivete. Muchos predican capítulo 25, estos versículos aislados de lo demás. Pero acá tenemos un sermón completo de Jesús. No es el sermón, el verso 31 al final. No, arranca desde el capítulo 24 en respuesta a una pregunta que hicieron los discípulos. Y entonces el Señor Jesucristo abre sus labios y comienza a orientar a estos hombres y por extensión a todos nosotros. En el capítulo 24, noten que, otra vez, insisto en esto, es parte de ese sermón de Jesús, y noten que en el verso 30 habla del retorno de Jesucristo. ¿Lo ven? O sea que comienza a hablar del retorno en este capítulo 24, en el capítulo 25 va a retomar el tema
que introduce en estos versos acerca del retorno. O sea que el capítulo 25 no es la introducción del retorno de Cristo, sino una continuación final de las palabras que arrancan en el capítulo 24. Cuidado, aclaro acá que Jesucristo no dijo, bueno, capítulo 24 de Mateo del sermón de Olivete, esa es la numeración que hicieron los que tradujeron la Biblia. En el original no existen tales distinciones de capítulos y versículos, vale la aclaración. Bueno, en ese retorno, noten ustedes que dice que será para lamentación de todas las naciones. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán. Y escucha lo que dice. Todas las naciones. Más adelante dice, esas naciones que van a lamentar se van a presentar o van a ser presentadas delante del Hijo del Hombre que viene en gloria. Así que por eso digo que es una continuidad del capítulo 25. Jesús nos dice entonces que verán al Hijo del Hombre y lamentarán. Y lamentarán porque allí se darán cuenta que cometieron el error más grande de su vida y que tiene una connotación eterna, de la cual ya no hay salida. Pero, noten el verso 31. Dice, y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta, y escucha esto, de todas las naciones, dice, juntará a sus escogidos. ¿Lo ven eso? Lo dice Jesús, Yo no estoy poniendo una palabra allí. Dice, juntará a los escogidos, dice el Señor. Y de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La palabra acá, eklektos, en griegos, de donde se traduce este término que nos meten acá en español, la palabra escogidos. En el griego, la palabra eklektos quiere decir sacar, elegir de entre un grupo. La palabra ek quiere decir, es una preposición que indica movimiento hacia afuera. Entonces, el término habla de un seleccionar de entre otros. Por eso es que la traducción acá es escogidos, o a veces se traduce como elegidos también. Escogidos, elegidos, es un sinónimo, es la misma palabra. A esta conclusión hacía, por ejemplo, referencia el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 9, verso 11, hablando del pueblo de Israel, lo sintetiza en lo que sucede en la casa, en una familia. Dice, pues no había aún nacido, hablando de Jacob, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pablo está hablando de Israel y cómo lo eligió, y usa el ejemplo de Jacob y su hermano, ¿no es cierto? Estos eran dos chicos que venían en el vientre de la mamá. Se suscitó una tensión ahí entre estos dos chiquitos, y Esaú es el primogénito, ¿no es cierto? Pero resulta que Dios cambia las cosas y dice que de los dos escoge a Jacob. Y en la cultura lo que le correspondía a la primogenitura era Esaú, pero nos dice que desde antes de que estos chicos nazcan al mundo y que alguien diga, bueno, este es el primogénito y este va a ser el segundo, ya Dios había determinado quién será el primogénito. Por eso el apóstol Pablo está diciendo allí, nada tiene que ver las decisiones humanas, sino conforme que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, es decir, lo que Dios decide es lo que cuenta. Y Pablo está usando el ejemplo de esta casa para mostrarnos que Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel, que eso es a donde apunta Pablo. El pueblo de Israel no escogió a Dios. De entre todas las naciones del mundo no dijeron unos, bueno, Dios, está bien, todos ellos escogen cualquier cosa, pero nosotros, Israel, te escogemos a ti. No, Señor. La Biblia nos dice que Dios los escogió a ellos, y por eso Pablo argumenta usando este ejemplo clásico que todos nosotros conocemos. La sociedad humana es comparada
volviendo otra vez a Mateo, es comparada con la sociedad humana en los periodos prediluvianos, los días de Noé. Y si ustedes se van al versículo 37 del capítulo 24, nos dice, allí tenemos al Señor tomando justamente revisión de la historia, de lo que había pasado con esa generación de hombres. Y esto evoca, a ver, déjenme buscarlo, en Génesis capítulo 6 del Antiguo Testamento. Y nos dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y quiero que tomes nota cómo describe Dios a la generación prediluviana. Dice que eran todos. No dice que algunos de los hombres de aquella generación prediluviana en la sociedad eran corruptos y arruinados. No, dice todos los hombres. Es más, todo lo que respira estaba podrido. Y entonces nos dice ahí en el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, no a algunos, sino a los hombres. Y luego dice, hasta la bestia y hasta el reptil y las aves, es decir, voy a terminar con todo. Esto no da para más. Así que, cuidado, noten ustedes otra vez cómo Dios mete en la bolsa a toda la generación prediluviana, no se salvó absolutamente nadie. Pero entonces el verso 8 dice, pero, y nos para. Y quiero que observes lo que dice el verso 8. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Repito, él halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, Noé no procedió diferente a las otras personas. Y por eso Dios lo salvó del diluvio. Noé no era mejor que la civilización prediluviana. Y muchos van a patalear con esto. Pero teológicamente, el germen del pecado lo traía Noé también. Y tal es así que esta generación donde vivimos nosotros, que es postdiluviana o después del diluvio, arranca de los lomos de esa única familia que salió de aquella generación. No se salvó nadie. Y entonces nos dice la Biblia que la generación de Noé pobló la tierra de nuevo. ¿Y qué es lo que salió de esa sociedad? ¿Qué es lo que salió de los lomos de Noé? La misma basura que había en la generación prediluviana, todos arruinados por el pecado, a tal punto que eventualmente Dios tiene que enviar a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo, para dar su vida en el Calvario y darnos salida de este desastre de humanidad. Noé después se pega una tremenda borrachera. Miren qué maneras de celebrar este hombre. En lugar de doblar sus rodillas y decir, Señor, te honro y te glorifico, hazme diferente. No, el hombre lo que hizo es, ahí lo primero que agarró es las uvas y se preparó un elixir y quedó completamente intoxicado, haciendo un papelón delante de su propia familia. El mal no lo puede el hombre sacar de su naturaleza mediante una decisión ideológica. Por eso Pablo dice que somos esclavos del pecado. Necesitamos un libertador. Nos vamos todos al infierno. Y entonces la Biblia nos dice acá que este hombre encontró gracia. La palabra gracia en este caso, mejor dicho, la palabra halló ahí en Génesis capítulo 6, verso 8, la palabra es matzá, significa obtener o adquirir. Este hombre obtuvo, fue depositario de la gracia de Dios. Por gracia Dios rescató a Noé de toda la humanidad que estaba condenada. Una humanidad desplazada, una humanidad arruinada por el pecado. No es que Noé entre toda esa gente era tan bueno que Dios dijo, bueno, vale la pena salvar a Noé acá. No, dice, halló gracia a los ojos de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 15 dice,
en cuanto a Pablo y su ministerio, dice, pero cuando agradó a Dios, y toma nota porque ya ahí podemos parar para hablar mucho de eso. Y tome nota del pero, ahora vuelvo. Pero cuando agradó a Dios, ¿agradó qué? Y acá nos dice Pablo a dónde apunta. Agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Acuérdense de lo que pasó con Noé. Fue por gracia, no porque Noé era mejor que los otros. Por gracia. Y Pablo dice que Dios, cuando a él le agradó, dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Dice, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, etc. Ahora, lo que llama, traigo este pasaje a colación porque para mí es muy importante, porque Pablo no es que fue escogido por Dios porque era un fariseo que se sabía la Biblia de punta a punta y, bueno, a ver, ¿a quién escogemos de todos estos que tenemos acá? Pablo me parece que la vamos a pegar porque Pablo es un fenómeno, es un teólogo, es fanático en las cosas de Dios. Así que yo creo que si agarramos a este vamos a hacer un papel bárbaro. Lo vamos a escoger, lo vamos a hacer apóstol y lo vamos a mandar a los gentiles. Porque tiene, en fin, predica bien, enseña bien, se sabe toda el abecedario teológico y bueno, con este vamos a andar fenómeno. No. Dice, desde que antes de que yo nazca, dice, desde el vientre de mi madre Dios dijo, este es mío. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué? Bueno, es mío para que un día predique el Evangelio. Acá Pablo no tiene nada que hacer con elegir a Dios. Y cuidado, porque Pablo no fue elegido por ser un fenómeno, porque fíjense en que él mismo dice, yo fui el peor para ser elegido. No debió de haber ser elegido desde el punto de vista humano. Tal es así que dice, noten ustedes verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Mi conducta, si vamos a pensar en mi conducta en cuanto a las cosas de Dios, pero yo le daba una patada a Dios, a los cristianos, y el Dios de lo que él pensaba, el Dios de los cristianos, ese Cristo, no quiero saber a qué me vienen a mí con cristianismo, yo soy judío, fariseo, soy hebreo de hebreos, y el que me predique lo contrario lo casco. Dice, ya conocen ustedes mi conducta. Pero ¿y cómo es que llegaste a ser un apóstol de Jesucristo? Porque a Dios le plujo escogerme por su pura gracia, desde antes que yo entienda, es más, desde que antes que yo venga al mundo, ya Dios había determinado que mi futuro es predicar para Dios a los gentiles, y yo fui un enemigo de Dios, perseguí la iglesia, ustedes saben de mi conducta. Pero ¿cómo es, Pablo, que llegaste a ser lo que eres? Porque la gracia de Dios decidió tomarme para ser lo que soy. Extraordinario. Extraordinario. Hoy, todos los hombres están en el mismo lugar que los hombres en el día de Noé. Porque note que Jesús está hablando de la sociedad prediluviana como ejemplo para enseñarnos a la sociedad postdiluviana, nosotros, y decirnos a dónde estamos parados. Y lo que nos está diciendo es, así como les cayó el garrote, así nos va a pasar a nosotros también. Dice, andaban entregándose en casamiento, ayer tuvimos casamiento mi hija, todos celebrábamos, y así vamos a estar casándonos, haciendo fiesta, bebiendo, disfrutando la vida, yéndonos de vacaciones, y de repente dice, va a venir el Señor Jesucristo, y a menos que estés entre los escogidos, se terminó, nos vamos de cabeza al lago de fuego. Lo que llama la atención, otra vez volviendo al capítulo 25, mira bien otra vez por qué es importante mirar el contexto y mirar la parábola chiquita que inserta Jesús. ¿Y por qué la inserta? ¿A dónde apunta Jesús teológicamente?
porque podría haber usado otros ejemplos de separación, pero usa ovejas y cabritos. ¿Y saben por qué? Y ojo, otra vez podría haber sido interesante hablar de soldados romanos, si se habla de servicio y cosas por el estilo, pero no, escoge las ovejas que no sirven para nada, la oveja. Lo único que sirve es balar y producir lana, que se la tienen que sacar porque ni la oveja puede sacarse la lana, la tienen que sacar. Así que es un animal bastante tonto, bastante inservible en ese sentido. No se puede valer por sí sola. La oveja ustedes la dejan sola, si no la lleva el pastor a donde hay pastos buenos y donde hay abrevaderos, se muere, se la comen los lobos, no sirve para nada el animal. Entonces la pregunta es, ¿por qué escoge el Señor esta pequeña parábola del pastor separando las ovejas? Las ovejas, mi querido hermano, no se separan solas. Las ovejas en el rebaño no deciden, yo me voy para la izquierda, yo me voy para la derecha. Los cabritos y las ovejas son diferentes en naturaleza. El cabrito es testarudo, la oveja es más dócil. La oveja siempre escucha la voz de su pastor. Jesucristo usa esta ilustración. Y entonces cuando escucha la voz del pastor, la ovejita no cuestiona, se va para atrás del pastor. El cabrito dan ganas de darle una patada. El pastor siempre tiene que salir a buscar el cabrito, es el que tiene los cuernitos, el barbijo, es independiente, come basura, come cualquier cosa. La oveja es un poco más cuidadosa en lo que escoge bien lo que come. El cabrito no, es un testarudo. Y deliberadamente Jesús agarra esta industria que era conocida en aquellos tiempos para mostrar lo que somos nosotros. Nadie puede escoger al Señor. Somos escogidos por el Señor. La oveja y el cabrito no tienen esa capacidad. El cabrito son los hombres rebeldes, testarudos, que no prestan atención. La oveja es aquella que ha sido alcanzada por el Señor. Y nota que es el pastor el que dice, ustedes vengan para acá. Y los otros los deja del otro lado. El cabrito no puede decir, no, momentito, a ver, perdóneme pastor, pero yo quiero pasarme al otro bando. Nunca va a suceder. Pero la idea entonces que está planteando Jesús es que no tenemos la capacidad nosotros, como ovejas o cabritos, de escoger de qué lado vamos a pasar en la baranda. Es el pastor el que toma la soberanía y la decisión de decir, ustedes para acá y el resto se me quedan del otro lado. Unos a la derecha y otros a la izquierda. No es accidente que Jesucristo escogió este oficio para representar a la humanidad, que son solamente dos grupos. Unos que se van al infierno y los otros escogidos por Dios. Ustedes vengan a la derecha y a eso les dice, venid, benditos de mi Padre. No hay ningún accidente gramatical acá. Jesús sabe de lo que nos está hablando. El asunto es si estamos prestando atención. Por lo tanto, termina entonces diciendo en el punto 4 que Jesús vendrá y será para juzgar y condenar a los culpables. Verso 41 nos dice el Señor, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. Y escucha los términos terribles que usa Jesús. Dice, malditos. O sea que los que son de la derecha son benditos de mi Padre. Y luego el Señor escoge una frase, una palabra que es totalmente lo opuesto. Estos elegidos son benditos de mi Padre. No me bendije yo solo por escoger al Padre. Hemos sido bendecidos por nuestro Padre. Y por eso nos dice, vengan y entren. Pero a los otros les dice, ustedes, el resto, malditos. Y vuelvo a insistir, cuando la gente escucha esto dice, pero no es justo. ¿Cómo puede ser que Dios declare a todos los demás malditos? Son malditos por naturaleza. Usted y yo, cristianos y no cristianos, nacimos podridos en pecado. Todos nosotros nos vamos al infierno. Todos nosotros nos vamos al lago de fuego. No hay excepción alguna. Tus padres, tu persona, tus hijos, tus nietos,
Toda la sociedad humana, desde el primer hombre hasta el último que pase por este mundo, todos nos vamos al infierno. Merecemos el infierno. Estamos maldecidos por causa del pecado. No hay una sola persona en esta historia que sea bendecido con la salvación por sus propios méritos. Nadie, ni tú ni yo, merecemos la salvación que Dios ofrece. Pero Dios ofrece a Cristo ahora para que con nuestra fe puesta en Él, Dios diga: te separo de entre los malditos y por mi gracia te salvo de la calamidad. Por eso dice que Cristo viene en gloria, bendita gloria. Y esa gloria la vemos en esa cruz. Verso 46. E irán estos, los malditos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Déjame terminar leyéndote las palabras de Juan. Dijo Jesús: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, no se traen a sí mismas, debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y el Señor dice antes de esto: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Eso es lo que hizo Jesús en el Calvario. Es ese bendito y precioso pastor que vino a dar la vida para salvar la nuestra. Y Dios hoy está llamando a los suyos. Por lo tanto, si escucha la voz de tu pastor, yo sé que esto abre un montón de preguntas, pero escucha el mensaje de Jesús, que dice: si escuchas la voz del pastor, no seas cabrito, sé una oveja. Responde: ¿por qué quieres tirarte de cabeza al infierno? Eso es lo que el hombre quiere: resistir a Dios, renunciar a la cruz, cerrar los oídos al clamor del Evangelio. Te imploro en el nombre de Cristo y por las misericordias de Dios, que abras tu corazón a este mensaje. Jesucristo viene, y viene con recompensas y elogios para aquellos que han sido separados por Él, para que disfrutemos la gloria. Pero viene con palabras severas a aquellos que cerraron los oídos a su mensaje precioso de salvación y esperanza. Dale tu vida al Señor. Acércate a Jesucristo. Deja que te inunde con su gracia, para que un día pueda decirte a ti también: venid, benditos de mi Padre, entrar al reino de los cielos. Padre Celestial, sí, Señor, ven, te estamos esperando. Pero mientras tanto, ayúdanos, por favor, a hablar de ti como nos hablaron a nosotros. Que no nos quedemos callados. Ayúdanos a servirte, Señor, en caridad. Nos llamas a velar. Velar porque no sabemos a qué hora vienes. Manténnos despiertos, por favor. Preparados, fieles. Y ahora, como hemos visto en el ejemplo de estos hombres, sirviendo. Y sirviendo no para ganar algo, sino que lo hagamos espontáneamente, porque hemos sido justificados. Hemos sido escogidos, hemos sido transformados para hacer luz en este mundo en tinieblas. Te rogamos por las almas, oh Señor. Te imploramos para que nos ayudes a que el mensaje del Evangelio penetre en los rincones de este mundo, y que tal vez lleve años todavía en lo que debamos hacer esto, pero ayúdanos a ser eficientes, efectivos en la predicación de tu palabra, de tal manera que mucha gente venga a los pies de aquella cruz para algún día poder recibir la invitación de entrada al reino de los cielos. Gracias por Jesucristo.
Gracias por habernos salvado, Señor, cuando no lo merecíamos. Nosotros malditos por causa del pecado, que nos hayas bendecido, que hayas neutralizado esa maldición a través de la gloria de tu Hijo, dando la vida por nosotros. A ti te honramos y a ti te glorificamos, y con la escolta de millones y millones de ángeles, también adoramos, Señor, a vos en cuello. Gracias. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.